Hola, ¿te has dado cuenta que escribir la sección de discusión del artículo científico es algo realmente difícil? Que cuando el editor de la revista o los pares evaluadores rechazan el artículo o hacen comentario para mejorarlo, es sobre todo relacionados con esta sección de discusión. En este video vamos a ver aspectos generales de cómo escribir la sección de discusión de los artículos científicos. Muy bien, entonces, la sección de discusión que vamos a revisar ahora cómo se escribe, la vamos a entender como movimientos, así como hicimos con los videos de introducción del artículo científico, y esos movimientos los he tomado del libro Academic Writing for Graduate Students de Swales y Fick. ¿Cuáles son estos movimientos que hay que tener en cuenta al momento de escribir la discusión? El movimiento número 1 es el contexto. El movimiento número 2 es resumir y presentar los resultados clave. El movimiento número 3 es comentar los resultados clave. El movimiento número 4 es escribir sobre las limitaciones del estudio. Y el quinto movimiento son las implicaciones de nuestros hallazgos. Comencemos con el primer movimiento, que es el contexto. Este es un movimiento que es opcional. Si tú estás escribiendo un artículo relacionado con ciencias sociales o humanidades, te recomiendo que incluyas este movimiento. Pero si estás escribiendo un artículo relacionado con ciencias biomédicas o ciencias clínicas, puedes hacerlo o puedes no hacerlo. También depende de la cantidad de palabras que te exige la revista. Si son 3000 o 1500 palabras, pues te recomiendo que no lo incluyas. Si te dan un poco más de espacio, 4000, 5000, 8000, 9000 palabras, lo puedes hacer. Este movimiento es muy importante para aquellas personas, aquellos lectores que no leen completos los estudios, sino que van y leen la parte que les interesa. Entonces, si alguien se va directamente a leer la discusión sin haber pasado por introducción, métodos y resultados, pues para esa persona sí va a ser muy importante que tú comiences tu primer párrafo de la discusión con un contexto que normalmente lo que hace pues es brindarle la información al lector de cuál es el espacio, el territorio de tu investigación, que ya habías tocado en la introducción, pero que ahora se lo vas a recordar o se lo vas a presentar por primera vez si él comienza a leer el artículo desde la discusión. Acá traigo un ejemplo del artículo titulado Perspectivas comunitarias alrededor de la desnutrición infantil en 3 comunidades wayuu de La Guajira, Colombia, publicado por López, Cristancho y Posada en el 2021 en la revista Ciencias de la Salud. Varios ejemplos en este video se basan en este artículo. Miremos el ejemplo con detalle, voy a leerlo a continuación. Comprender las perspectivas comunitarias alrededor de la desnutrición infantil en el territorio wayuu implica reconocer que las condiciones que enfrenta diariamente dicho pueblo son el resultado de una larga historia que los ha determinado, forjada por procesos de presión social, cultural, económica y política que han configurado la crisis humanitaria que hoy afronta. Entonces, si miramos este contexto, este primer párrafo, este primer movimiento que se denomina contexto, pues ya básicamente sabemos que este estudio trata sobre la comunidad wayuu, sobre las perspectivas comunitarias de estas personas alrededor de la desnutrición infantil. Miremos el segundo movimiento, que tiene que ver con resumir y presentar aquellos resultados que son claves de tu estudio. Este movimiento, el 2 y el movimiento 3, se toman casi todo el espacio de la discusión, o sea que la mayor cantidad de párrafos se van a presentar con el movimiento 2 y el 3. Y lo que hace el movimiento 2 es presentar los resultados que añaden nuevo valor al vacío en la literatura académica, en este campo de estudio. Los hallazgos que son más importantes. En la sección de resultados tú ya presentaste pues todos los hallazgos de tu estudio, pero acá en la discusión solo vas a resumir y presentar los que son claves, los que apoyan la argumentación de tu ángulo de investigación, los que añaden, los que dan respuesta a la pregunta: ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto qué?
Vamos a mirar un ejemplo con ese mismo artículo. Vamos a mirar cómo estos autores resumen y presentan los resultados clave de su estudio. Entonces, lo voy a leer a continuación. De acuerdo con la narrativa de los participantes, el primer hallazgo está relacionado con los aspectos que mejor explican la pérdida paulatina de sus prácticas ancestrales y con ello la desnutrición de sus niños y niñas. Para los entrevistados, dicha pérdida se explica a partir de las prácticas occidentales o arijunas que se están llevando a cabo en su territorio, entre las cuales destacan la presencia de multinacionales que, en una lógica mercantil, se han instalado de manera dominante. El proceso de aculturación como un asunto irruptor de sus prácticas autóctonas y el asistencialismo descontextualizado e inefectivo del Estado en algunas rancherías. Entonces, si ustedes se fijan en este párrafo que viene después del movimiento 1, que es el contexto, los autores lo que hacen es presentar, resumen y presentan el primer resultado, el primer hallazgo importante para ellos, que es que la pérdida de sus prácticas ancestrales de los Wayuu está relacionado con la desnutrición de sus niños y niñas. Este es otro párrafo del segundo hallazgo, no es el tercer párrafo de la discusión, este párrafo está mucho más adelante, pero cumple con el movimiento 2, que es resumir y presentar el segundo hallazgo clave. Voy a leerlo a continuación. El segundo hallazgo está relacionado con las condiciones alimentarias del binomio madre-hijo. Y es que para los participantes la enfermedad del hambre desarrollada por el niño comienza desde mucho antes de su nacimiento y no solo lo afecta a él, sino a la madre, cuando ésta no contó con las condiciones necesarias para alimentarse durante su proceso de gestación. Entonces acá está el segundo hallazgo importante, en donde nos está diciendo básicamente que el problema de desnutrición de los niños viene desde el embarazo, cuando las madres no se alimentan bien en esta población en particular. Ahora vamos a mirar el tercer movimiento, que es uno de los más difíciles de escribir porque vas a tener que comentar sobre tus resultados claves. Y recomiendan nuestros autores Swells y Fick que comentes los resultados de adentro hacia afuera, es decir, comienza primero con tu resultado y luego lo relacionan con otros estudios que han hecho otros autores y comparas eso que has encontrado tú con lo que han encontrado otros estudios. Pero además de eso, porque eso es sencillo, lo difícil es ofrecer explicaciones y que sean cognitivamente retadoras sobre diferencias o similitudes de tus hallazgos con otras investigaciones. Vamos a mirar un ejemplo con nuestro artículo de desnutrición infantil en los Wayuu. Voy a leerlo a continuación. Dice, justamente ese hallazgo, ¿se acuerdan del primer hallazgo relacionado con la presencia de multinacionales en el territorio Yahoo? Pues acá ellas van a comentar eso, van a compararlo con otros estudios. Justamente ese hallazgo coincide con lo expresado por Lander, cuando afirma que esa pérdida de lo ancestral está signada por una idea desarticulada del progreso, donde el extractivismo ha hecho su nido y la dinámica civilizatoria se ha transformado en una práctica destructora. Además, las expectativas de la modernidad, como la abundancia, la libertad y la felicidad, han fracasado al entender el capitalismo, la racionalidad instrumental y el espíritu egoísta como sinónimos de sociedad moderna. Si ustedes se fijan, lo que están haciendo los autores con el hallazgo de la presencia de multinacionales es que ellos están comparándolo con lo que ha dicho otro autor, pero además están dando una explicación de qué significa eso, que la presencia de multinacionales ha ocasionado una pérdida, la cultura Wayuu, y eso se ha relacionado con la desnutrición de los niños. ¿Se acuerdan? El segundo hallazgo, que era la desnutrición de los niños, viene de antes, cuando la mamá embarazada pues no se alimenta bien. Vamos a ver ellos cómo explican, cómo comentan estos resultados. Lo voy a leer a continuación. Dice, esto guarda relación con lo expresado en la declaración de Atitlán, en la que se afirma que la desnutrición infantil está ligada a las condiciones alimenticias del binomio madre-hijo,
durante la gestación y después de esta, en aspectos como la poca disponibilidad de alimentos, la falta de lactancia para los niños y la incorporación temprana de víveres diferentes a la leche materna. Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de que el gobierno garantice la seguridad y la soberanía alimentaria a los pueblos indígenas del país. Si ustedes se fijan, está comparando este hallazgo con algo que ya se ha dicho antes en una declaración y encuentra una similitud, pero además da una explicación de cómo esas condiciones alimenticias de la madre y del niño, cómo ocurren durante y después de la gestación y por qué ocurren, por ejemplo, cuando se incorporan alimentos diferentes a la leche materna. De hecho, va un poquito más allá porque incluso hace una sugerencia, o mejor dicho, comenta sobre la implicación de este hallazgo, que es un movimiento que viene un poquito más adelante. El siguiente movimiento son las limitaciones del estudio. Sirve para posicionarse como investigador en la academia. Cuando tú identificas cuáles son las limitaciones de tu estudio, lo que le das a entender a los lectores es que tú tienes una posición como investigador, que logras combinar inteligentemente las debilidades de tu estudio con sus fortalezas al mismo tiempo. Pero limitación debe entenderse de una manera diferente a un defecto del estudio. La limitación debe entenderse como aquello que no se puede concluir de tu estudio, porque esto demuestra que sabes cómo interpretar la evidencia. O sea, no se trata de que tu estudio sea defectuoso, sino que se trata de que la metodología que tú utilizaste en tu investigación está limitada porque hay cosas que no se pueden concluir con esa metodología de investigación. Vamos a mirar un ejemplo con el mismo estudio. Lo voy a leer a continuación. Vamos a ver ellos cómo explican las limitaciones de su estudio. Voy a leerlo a continuación. Este estudio representa un aporte significativo a la comprensión de la desnutrición infantil Wayuu desde las perspectivas de los miembros comunitarios. Sin embargo, una limitación encontrada en el estudio fue no haber contado con recursos suficientes para haber logrado una mayor cobertura de participantes y, aunque no era el propósito del estudio, para haber generado la línea de base nutricional de los niños existentes en la comunidad para la identificación de niños desnutridos o en riesgos de padecer dicha enfermedad. Entonces, si ustedes se fijan, los autores comienzan diciendo cuál es el valor de su estudio para contrarrestar de alguna manera la limitación. Eso lo que le da a entender al lector es que si bien el estudio tiene limitación, pues también es importante, agrega un valor, algo importante que agrega al vacío en el conocimiento. Y si ustedes se fijan, la limitación es algo que no pueden concluir porque pues la metodología no implicó haber generado eso que ellos mencionan ahí de una línea de base nutricional de los niños, porque pues, no contaban con los recursos. Por eso no lo podían incluir en su metodología y por eso no se puede concluir y por eso es una limitación. Pero no están hablando de un defecto del estudio. Una de las recomendaciones que hacen Swales y Fick para escribir las limitaciones del estudio es, por ejemplo, hablar los hallazgos de este estudio se restringen a, o este estudio aborda solo la pregunta tal pero no la pregunta tal. O decir, por ejemplo, sin embargo, los hallazgos no implican tal cosa. Otras formas de abordar las limitaciones del estudio es escribir, por ejemplo, a pesar de esta limitación, el estudio sugiere que, o decir, aunque la investigación fue una caracterización solamente, los resultados ofrecen algunas luces sobre otras cosas. Esto lo hicieron, esa es una recomendación que aplicaron los autores de nuestro ejemplo al inicio del párrafo, pero también se puede colocar al final, después de haber dicho cuál era la limitación del estudio. Ahora miremos el quinto movimiento, que son las implicaciones. Las implicaciones significa que nuestros hallazgos se pueden aplicar en el campo disciplinar, que se pueden hacer futuras investigaciones sobre el tema, por ejemplo, formación de recursos humanos, mejorar prácticas clínicas basadas en evidencia, o que los resultados tienen implicaciones para futuras investigaciones sobre los factores internos del liderazgo. Estos son algunos ejemplos. ¿Qué implican tus hallazgos? Miremos el ejemplo con
el artículo que estamos revisando, voy a leerlo a continuación, dice: a partir de los resultados encontrados, se hace necesario avanzar en nuevas investigaciones que aborden el estado actual de la comunidad y su dieta básica, con el fin de determinar a profundidad las condiciones nutricionales y el uso de productos propios para promover su seguridad alimentaria. Asimismo, estudios enfocados en generar alternativas interculturales que permitan promover la autonomía wayuu y el rescate de sus valores, creencias y saberes como nación indígena en lo relacionado con la nutrición, pero en diálogo con las condiciones reales actuales dentro de sus comunidades y con las dinámicas de los territorios que habitan. Si ustedes se fijan en este párrafo, en este movimiento, pues los autores básicamente están mostrando que una de las implicaciones de sus hallazgos es que se puede avanzar el conocimiento si se hacen dos enfoques o dos tipos de investigaciones adicionales a los que ellos hicieron, y de esta manera le dicen al lector de qué forma se puede avanzar en el estudio, en el conocimiento o en la comprensión de esta problemática que es la desnutrición infantil en la población indígena, en este caso wayuu. Eso es todo en este video. Espero que les haya servido, que les haya dado ideas para sentarse a escribir la discusión de su artículo científico. Deja comentarios o preguntas al final de este video. Muchas gracias.